Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Feliz jueves, feliz inicio del día. Para unos, para otros ya estamos un poquito más tarde. Acá donde estoy yo en Valley Forge, las 11 de la mañana. Igual, gracias por acompañarnos, gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. El webinar del día de hoy es titulado Resolución de problemas frecuentes en las pruebas y diagnósticos de cables. Muy buenos días, con mucho gusto me presento. El día de hoy yo seré su coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica. En pantalla ustedes tienen mi correo electrónico para cualquier duda, solicitud o comentario que ustedes quieran hacerme directamente. También les voy a indicar un poco sobre la plataforma. El día de hoy ustedes pueden ver en pantalla las cámaras del staff de Meger, se encuentran a la izquierda. Debajo pueden ustedes ver nuestras redes sociales y nuestro sitio web. En el medio van a ustedes poder ver la presentación y en la derecha van a hacer sus preguntas y pueden solicitar también un demo. Les invitamos a que nos envíen sus preguntas y sus comentarios durante la presentación. Vamos a responder algunos al final de la presentación y si es que tenemos demasiadas preguntas del día de hoy, podríamos plantearlas para un panel más adelante. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana y tablero según su preferencia. También les comento que esta sesión será grabada y el día de mañana les llegará un correo electrónico con la grabación, con el link de la grabación de la misma. Les comentamos que en esta sesión no vamos a entregar certificados de participación, así que no van a estar llegando estos el día de mañana con la grabación. Les invito a que visiten nuestra página oficial csa.megra.com/webinars para que puedan ver nuestra agenda de webinars, de los siguientes webinars que vienen más adelante. Con mucho gusto les presento a nuestro disertante. El día de hoy nos acompaña Ricardo Puig. Él es ingeniero de la aplicación de cables. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días a todos, a todo el público presente. Ricardo, la plataforma es toda tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, como ya Dani nos presentó, vamos directamente con la agenda del día. Lo que prometemos hacer en esta mañana, en este rato, pues sí, muchos webinars anteriores hemos estado hablando teóricamente sobre qué pasa en un cable, cuáles son los problemas presentes en él, qué pasa cuando envejece. Vamos a hacer un pequeño pincelazo, un pequeño resumen de estas fallas típicas, cómo se produce el envejecimiento en un cable, y volveremos a nombrar también temas de webinars anteriores, los diferentes métodos de prueba hoy en día recomendados, cuál es la normativa vigente, un poco para volver al contexto y centrarnos en cuáles son los parámetros importantes cuando nosotros queremos no solo probar un cable de forma simple, sino hacer una prueba con más información, una prueba monitoreada o adicionalmente hacer un diagnóstico incluyendo la medición de tangente delta y descargas parciales, que es hoy en día pues un tema de bastante uso y bastante renombre. Lo que queremos hacer el día de hoy, en realidad el objetivo de este webinar, por eso digo, lo que prometemos es tratar de hablar de cuáles son los problemas típicos que tenemos cuando estamos haciendo estas mediciones. Y quienes nos dieron la idea de empezar a hacer este webinar, de promover este webinar, fueron ustedes mismos, nuestros clientes, quienes luego de adquirir equipos o de contar con equipos inclusive de otros fabricantes, haciendo mediciones, sucedían algunas cosas que no eran esperadas, o muchas veces utilizar los equipos no es complicado, pero ¿qué hago con toda esta información que recopilé en la medición? ¿Cómo la entiendo? Entonces vamos a hablar un poquito de estos problemas, cómo los solucionamos. Vamos a intentar solucionar los que podamos. Por allí en la sesión de preguntas pueden llegar nuevos problemas y quizás pues, podamos solventarlo en una próxima sesión. Como decía Daniela, pues, podríamos hacer un panel de preguntas. Y bueno, por último, sí, sin entrar en mucho detalle, pues mostraremos algunos equipos disponibles, las últimas versiones, etcétera. Bien, sin más preámbulo, vayamos a qué son los problemas o cuáles son las fallas típicas debido al envejecimiento de un cable. Y recordemos siempre en un sistema completo de cables que incluye pues, las terminaciones, los empalmes si fuesen necesarios,
el tipo de terminación pudiese ser en un codo, dependiendo del tipo de instalación, en una terminal tipo T o en un terminal de interior o de exterior convencional. Y en los empalmes, pues lógicamente siempre nos hemos centrado en que los problemas están en ellos, ¿no? El problema principal podría estar en los accesorios, pero también el propio envejecimiento del cable puede formar parte de los problemas presentes y a los cuales hay que hacerle mantenimiento, hay que verificar la condición. Y podríamos hablar, por ejemplo, del ingreso del agua en el propio aislamiento, veremos más adelante, y hemos comentado antes que eso provoca el crecimiento de árboles de agua, arborescencia acuosa, pero también en las conexiones la humedad nos puede estar generando problemas en las conexiones al hacer las pruebas o inclusive en la operación del cable, esta humedad pues, puede afectarnos. Y también van a haber problemas no solo derivados de la instalación, problemas muchas veces culpamos al instalador, etcétera, y algunas pocas veces por ahí podría ser también problemas de fábrica, pero no. También estos problemas vienen afectados por la propia operación, lógicamente el envejecimiento también varía por la operación y en sistemas que sufren de muchas sobretensiones, de muchas sobrecargas, tenemos altas temperaturas, por lo tanto esto puede provocar reacciones químicas en el material, el calor, etcétera, afectando lógicamente nuestra vida útil. Y como nosotros siempre hemos hablado de que estos problemas los podemos analizar. Bueno, puntualmente o localizable serían los problemas que nosotros podemos atender y podemos reparar. Por ejemplo, un empalme que durante la instalación la mano de obra fue deficiente y a lo mejor ese empalme tenía una mala termocontracción o cualquier problema en ello. Esto sería un problema que si yo lo detecto podría tomar una acción correctiva para que el cable no falle, si haciendo un diagnóstico previo ya tengo como resultado de que hay una falla incipiente, o más bien, pues si es un defecto importante, un defecto grave, a lo mejor durante una propia prueba de instalación, una propia prueba de aceptación o durante el mantenimiento del cable, esto se convierte en falla y con ello pues tenemos que hacer un mantenimiento, ¿no? El tema es qué pasa con los daños, el envejecimiento propio del cable como tal, cuando ya no son problemas puntuales o localizables, sino problemas globales. Así que debemos conocer cómo esto se envejece, cuándo decidir sacar un cable de servicio, cómo decidir en una red entera, hay que cambiarlos todos al mismo tiempo porque fueron instalados el mismo día o quizás pues sería conveniente conocer el envejecimiento real de cada uno de ellos y poder optimizar recursos en temas de reemplazos. Y bueno, siempre hemos recomendado o podemos decir que si nosotros hacemos una prueba de tensión soportada, fundamentalmente hoy en día las pruebas de muy baja frecuencia o las pruebas de onda alterna amortiguada que ya empiezan a formar parte de nuestras opciones en el mercado de pruebas y con bajo normativas pues, que las soporten. Estas pruebas de tensión soportada normalmente verifican problemas severos de mano de obra, problemas durante la instalación, problemas durante la fabricación inclusive, pero convierten en falla el punto crítico durante la prueba. Y lógicamente siempre es mejor que esto ocurra, que yo rompa un punto crítico en un cable durante una prueba y no en operación, en cualquier momento puede provocar inclusive pues, fallas posteriores. Pero si nosotros queremos verificar problemas en estado incipiente, defectos en la instalación, defectos que van creciendo con el paso del tiempo, pues allí tendríamos que añadir estos diagnósticos como son la medición de descargas parciales, más asociadas a problemas físicos localizables, y la medición de tangente delta, el factor de disipación, que nos permite ver problemas relacionados con el envejecimiento. Entonces, bueno, muchas veces también cuándo aplicar uno, cuándo aplicar otro, si es una prueba de aceptación, yo quiero ver problemas que no permitan la operación, entonces podemos hacer una prueba de tensión soportada, pero si añadimos el monitoreo de variables adicionales, esto nos puede ayudar a decidir, a tomar la decisión correcta con respecto a cómo realizar el mantenimiento. Y en ese sentido, pues en Megger proponemos siempre, si tú vas a hacer una prueba de aceptación, quizás lo más conveniente sería monitorear la actividad de descargas parciales. Yo puedo ver inclusive
cumpliendo con los tiempos de la normativa, cumpliendo con las tensiones de la normativa, pero yo puedo ver que en un sistema de cables, aún pasando el tiempo de la prueba, yo decido no poner en servicio ese circuito porque hay una alta actividad de descargas parciales en empalme, por ejemplo, en una terminación. Eso sería lo ideal, quizás más si estoy evaluando envejecimiento, la condición de envejecimiento del aislamiento de un cable, pues allí sería conveniente no solo medir descargas parciales, sino sumar la información de la tangente delta, porque ella pues va básicamente a darnos una clara imagen de cómo se ha envejecido el aislamiento a partir fundamentalmente del crecimiento de árboles de agua. Y si queremos hacer una evaluación global, sería pues lo ideal, pues sumemos todo, ¿no? Quizás podemos comenzar haciendo una medición de tangente delta que nos permita saber si ese cable puede soportar condiciones de operación, pero esto siempre lo hacemos como de una forma predictiva y de una forma no destructiva, con niveles de tensión por debajo de los de operación o por debajo de los de fabricación. Y si sumamos luego un diagnóstico de descargas parciales que nos puede identificar defectos, entonces nosotros podríamos decidir quizás no hacer una prueba de tensión soportada hasta reparar estos defectos, o si sumas en global que ya todo está bien y permito hacer una prueba de tensión soportada a los máximos niveles de tensión permitidos y recomendados por la norma, tengo garantía, tengo seguridad de que un sistema pueda funcionar. Algo que también se nos suma y no es nada nuevo, pero para hacer mantenimientos predictivos siempre queremos tener toda la información. Mientras más información, mientras diferentes pruebas podamos sumar, nuestros resultados van a ser más certeros. Existe también la posibilidad pues, de realizar una reflectometría que nos permita pues comparar entre fases si hay algún cambio en la impedancia en el viaje de un pulso, una señal de baja tensión totalmente no destructivo, y si en alguna fase tiene un aumento de impedancia o una disminución o cualquier variación entre ellas, pues algo estaría pasando, sería conveniente saberlo, ¿no? Bien, es importante, pues, si hemos dicho tangente delta, descargas parciales, son dos temas que no miden lo mismo, pero son complementarios, lógicamente, entre sí, ¿no? Si pensamos en el árbol de agua, en el crecimiento de una arborescencia acuosa, que como hemos mencionado antes, pues siempre ocurre porque sí, el agua ingresa, porque la chaqueta puede estar rota, por el mal almacenaje, cualquier razón que haga que empiece a haber humedad dentro del aislamiento. Esa humedad en presencia pues, de un fuerte campo eléctrico provocado por la propia corriente de circulación, la corriente de carga de nuestro circuito, y la temperatura de operación que tiende a ser alta, pues esos tres factores inician el crecimiento de una arborescencia acuosa que crece de manera lenta, pero con el paso del tiempo, lógicamente, su propio crecimiento va a reducir la rigidez dieléctrica del aislante. Y si nosotros vemos por otro lado una descarga parcial, viene asociado a un arco eléctrico, viene asociado a, bueno, en un defecto, una cavidad, una deformación, una concentración de campo, esto pues, lógicamente inicia esta actividad de descargas parciales que son chispas que empiezan a provocar carbono, empiezan a provocar caminos eléctricos. Si nosotros concentramos, por ejemplo, podemos ver que la actividad de uno es complementaria al otro. De hecho, inclusive, pues el crecimiento de un árbol de agua, cuando un árbol de agua crece mucho, lógicamente el campo que circunda al conductor, pues se va a concentrar en la zona del defecto, y voy a tener aquí, pues lógicamente, una concentración no homogénea, una diferencia de potencial dentro del aislamiento, y eso puede, lógicamente, iniciar en la punta de un árbol de agua una actividad eléctrica. Entonces ahora tenemos ambas actividades presentes, y sabemos que el arco eléctrico, esta generación de carbono, pues una vez que se inicia, es un depredador, empieza a erosionar el aislamiento, empieza a crecer y se conlleva, lógicamente, de forma muy rápida, cuando ya el arco eléctrico está encendido, a provocar una ruptura, provocar una perforación en el aislamiento, lógicamente provocando una falla. Entonces, en definitiva, tener no solamente la medición de tangente delta para ver cómo envejece el aislamiento, sino en combinación con la medición de descargas parciales, al final nos da un panorama general de cómo puede estar nuestro sistema.
Descargas parciales, como decía antes, van asociados más a defectos físicos. Aquí vemos pues muy rápidamente algunos ejemplos: una mala termocontracción de un empalme termocontraíble, la mala remoción de la semiconductora en una preparación de punta para un terminal, por ejemplo. Dejamos la semiconductora no removida de forma lineal, sino se inicia un efecto punta de concentración de campo eléctrico. Ahí empieza a haber actividad presente de descargas parciales que se pueden ver lógicamente en estas imágenes, o utilizar un conector de tamaño equivocado, orificios, espacios con aire. El aire lógicamente tendrá menor rigidez dieléctrica y allí iniciará una actividad de descargas parciales. Cuando nosotros hacemos pruebas, sí, entiendo, esto lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre conviene recordar, o si hay alguien que no ha visto los webinars anteriores, cuando nosotros queremos hacer una prueba de tensión soportada, lógicamente basado en todas las normativas, siempre nos van a indicar que hay que aplicar un cierto voltaje, un valor de voltaje. Para eso nos dan tablas de valores y esas tablas nos dan una referencia a con qué tensión probar. Y se supone que la prueba que sea de tensión soportada debe durar un cierto tiempo. Ese tiempo pues viene especificado en la normativa, no como un simple antojo, sino como resultado de numerosas pruebas que nos llevan a dar confiabilidad en que si pasa, si soporta, si no se produce una ruptura en el aislamiento durante el tiempo de la prueba, en definitiva pues el cable va a pasar, va a poder entrar en servicio. Pero quizás recordar que cuando hablamos en todas las normativas de la tensión U0, o tensión se refiere a la de operación, hablamos de la tensión fase neutro. Normalmente esta tensión U0 se calcula a partir de la tensión nominal de fabricación del cable, o puede decidirse utilizarse como la tensión de operación del sistema a preferencia del dueño del cable, ¿no? Del cliente. Cuando nosotros hablamos de una prueba monitoreada, no de una prueba simple, bueno, definido según la IEEE, básicamente es el mismo principio de una prueba simple. Si una prueba simple indicaba pues aplicar una cierta tensión durante un cierto tiempo, nosotros en una prueba monitoreada lo que hacemos es supervisar, verificar otras variables, alguna variable en el proceso que no sea como simple resultado pasa o no pasa, y que nos permitan pues decidir si de verdad, perdón, aunque pase el tiempo de la prueba, yo puedo decidir no poner en servicio el cable, que no pase la prueba. Y las variables que nos permiten hacer esto hoy en día, pues lógicamente nos podemos ayudar en la tangente delta, nos podemos ayudar en la medición de corrientes de fugas y fundamentalmente en la medición de descargas parciales. ¿Por qué? Porque un aislamiento nuevo, sano, no tiene envejecimiento. Entonces, es mucho más importante, mucho más resaltante medir las descargas parciales en un circuito en una aceptación. Así una prueba monitoreada nos va a dar un mejor resultado, una mejor garantía de operación. ¿Y cuándo hacer estas pruebas, no? Bueno, la IEEE menciona, define 3 diferentes tipos de pruebas, que son las de aceptación, las pruebas de mantenimiento y por ahí las pruebas de instalación, que muy poca gente hace. Pero bueno, solo dejo expuesto el concepto de cada uno de ellos. Así a simple vista, una prueba de aceptación pues lógicamente es aquella que hacemos justo antes de poner en servicio. Ya todo está listo, preparado solamente para alimentar y ya poner en servicio. Pues justo antes de alimentar hacemos una prueba de todo el sistema de cables con todos sus empalmes, terminales, etcétera, para comprobar que esté en funcionamiento, que pueda operar. Luego las pruebas por mantenimiento. Una pregunta que muchas veces nos hacen es: ¿cada cuánto tiempo hacemos una prueba por mantenimiento? Bueno, normalmente el mantenimiento pues hoy en día se optimiza quizás basado en la condición, que sería en función del resultado. Yo puedo dar más o menos tiempo en una futura prueba. Si tengo un sistema que hoy verificamos haciendo todas las mediciones posibles mencionadas y nos da que todo está muy bien, que todo está perfecto, no hay actividad de descargas parciales, bueno, yo podría volver a hacer una prueba en 5 años. Si estudiamos alguna bibliografía, como por ejemplo la NETA, el MTS, que te da tiempos de verificación, inspecciones visuales, podríamos hacer cada año, cada 3 años, con pruebas nuevamente cada 3 años. Pero al final, si yo tengo un cable en condición crítica, pues, y no tengo disponibilidad o posibilidad de hacer un reemplazo inmediato,
pues convendría conocer su tasa de envejecimiento real. Para eso tengo que comparar en el tiempo y con ello pues decidir si puedo dejarlo más tiempo o no, o tratar de estirar al máximo la vida útil del mismo, y bueno, convendría hacerlo cada año, cada 6 meses, dependerá un poco del resultado. Solo pues resaltar la prueba de instalación, que decía que muy pocas veces se hace. Básicamente los niveles de tensión son diferentes en todo caso. En la prueba de aceptación, justo antes de ponerlo en servicio, es la prueba de mayor estrés. Se somete el cable a la mayor tensión posible. Podemos ver algunas tablas de ejemplo. En las pruebas de mantenimiento típicamente se utiliza un 75% el valor de la prueba de aceptación. En la prueba de instalación hay un valor que está por debajo de la aceptación, por encima del mantenimiento, porque esta es básicamente una vez que el cable ya está instalado en sitio, está en el ducto, está en la zanja, etcétera, pero aún no se le han instalado sus accesorios. Entonces se hace una prueba tramo a tramo sin accesorios, sin terminales, un poco con la intención de verificar si hubo un problema previo durante pues, el transporte, el almacenamiento o la fabricación. Y por último, la aceptación, una vez que ya los accesorios están instalados, pues ya te da garantía total, ¿no? Entonces, bueno, es solamente cómo lo define la IEEE. ¿Y qué pruebas se hacen hoy en día? Estamos centrados en cables de media tensión. En cables de media tensión, pues básicamente cables que van desde 3 o 5 kilovoltios hasta 69 kilovoltios. Pues sí, hoy en día pues el método más utilizado, más conocido es el muy baja frecuencia, 0.1 Hz. Esto está bien detallado, especificado, cómo hacer las pruebas, inclusive cómo añadir las mediciones monitoreadas, añadir los diagnósticos de tangente delta y descargas parciales en la IEEE 400.2, versión 2013, la última versión. También está mencionada en la IEC para cables de hasta 33 kilovoltios, 35 kilovoltios, la 60502-2, donde también sugiere hablar del diagnóstico de tangente delta y descargas parciales como una prueba monitoreada que nos va a dar, lógicamente, mayor garantía en el resultado. Con ya más presencia las pruebas de onda alterna amortiguada, las siglas DAC. Básicamente esta técnica tiene quizás como diferencia o como ventaja el que los resultados o la medición que estamos haciendo, la estamos haciendo con frecuencias en un rango de operación entre 20 y 500 Hz. La IEC también nos permite hacer pruebas en este sentido, quizás más orientada a equipos resonantes, más para cables de alta tensión, cuyos rangos estén entre 20 y 300 Hz. Esta técnica pues podría ser también utilizada, es ideal para el diagnóstico de descargas parciales, porque estaríamos viendo cómo reacciona un defecto ante la tensión aplicada a frecuencias de operación, ¿no? La baja frecuencia, ya lo conocemos también de webinars anteriores, la utilizamos, se diseñó para tener equipos de bajo peso y de bajo consumo, ¿no? Porque el propio consumo de potencia reactiva va asociado a la frecuencia, es proporcional a la frecuencia, y al bajar la frecuencia, pues bajamos este consumo, permitiendo equipos de tamaños transportables, equipos portables, etcétera, con quizás la desventaja de que estamos probando con 500 o 600 veces más lenta la frecuencia que la de operación, comparado con 50 o 60 Hz. Y por eso pues nos invita a aplicar tensiones muy superiores a las de operación. Dejamos como recuerdo las técnicas de HiPod DC, ya no lo presento como una alternativa. Bueno, sí, todavía hoy en día está permitido en cables de aceite, en cables de papel impregnado en aceite. La IEEE 400.1 está dedicada a ello. Fundamentalmente hoy solo se utiliza para cables de extra alta tensión, etcétera, por evitar equipos de corriente alterna, pero los resultados no son recomendados, porque la corriente continua, pues el estrés que ofrece es muy inferior al de la corriente alterna, resultando pues que este tipo de mediciones son ciegas ante algunos defectos. Ahí están incluidos en la misma IEEE 400, se puede verificar allí cómo la corriente continua, además de que pueda generar cargas espaciales residuales en el aislamiento, generando deterioro o envejecimiento prematuro, quizás más que eso, las últimas generaciones de cables plásticos no presentan estos problemas, pero estas técnicas son ciegas ante algunos defectos, ¿no? Cavidades,
deformaciones, pinchaduras, etc. Bueno, en definitiva, dependiendo del tipo de aislamiento de cables, podemos más o menos resumir las normativas hoy en día más utilizadas. Comenzamos por la IEEE 400.2 para cables de media tensión entre 5 y 69 kilovoltios, indica esta normativa sus valores. Si hablamos de cables laminados, cables de aceite o papel en aceite, pues sería la 400.1, como decimos, de cables desde media hasta cables de transmisión hasta 500 kilovoltios. Sería la 400.1. Utilizamos mucho la IEEE 400.3 como una buena referencia cuando queremos saber cómo evaluar un cable con las diferentes formas de onda, con las diferentes fuentes, midiendo descargas parciales. Es una muy buena referencia. Vamos a mostrar alguna tabla de valores que nos muestran sus últimas versiones. Y por último, pues la más reciente, de publicación más reciente, del 2015, sería la IEEE 400.4, que especifica pruebas para cables desde 5 kilovoltios en adelante, para cables desde media tensión hasta cables de transmisión, utilizando la onda alterna amortiguada o onda DAC. La IEC, como mencionaba, pues te permite probar con baja frecuencia, con frecuencias de 0.1 Hz. En este caso, la IEC especifica solo la frecuencia 0.1 Hz, no frecuencias menores, como permite hacerlo la IEEE. Y también, como mencionaba antes, también permite aplicar tensiones entre 20 y 300 Hz. Serían básicamente equipos resonantes o equipos que puedan, como los de onda DAC, aplicar frecuencias en ese rango de valores, cuyos resultados pues serían comparables con la frecuencia de operación. En este caso, las tensiones a aplicar solamente son las tensiones de línea, la tensión fase-fase. En su defecto, pues cuando hablamos de BLF aplicamos hasta 3 veces la tensión fase neutro. Entonces son valores de tensión mucho más elevados. Menciona pues también la IEC que el factor de disipación o la medición de descargas parciales nos permitiría hacer una prueba monitoreada, y también finalmente especifica que una prueba de corriente continua puede generar daño en el aislamiento del sistema bajo prueba, donde sea posible no utilizarla, sería la recomendación. Cuando hablamos de pruebas no de baja frecuencia, sino de onda DAC, onda alterna amortiguada, pues en este caso los equipos de prueba tenemos como resumen que el cable bajo prueba, el cable pues ya sabemos, se comporta básicamente como un condensador. Más adelante veremos su circuito equivalente, pero fundamentalmente es un condensador. Así el cable que estamos probando, pues en combinación con el capacitor de acople que requerimos para hacer la conexión del equipo, pues va a generar una capacitancia equivalente que, en combinación con una inductancia propia del equipo, cuando el equipo active, cargue la tensión a aplicar, pues va a generar un circuito resonante RLC serie con frecuencias resultantes que, siempre que estén limitadas entre 20 y 500 Hz, los resultados van a ser comparables a los de operación. Tanto la metodología que indica la IEEE 400.4 para hacer mediciones de onda DAC, como quizás una referencia o quizás un procedimiento que nos puede ayudar mucho a definir el estado del aislamiento de un cable, es hacer medidas progresivas, escalonadas, aplicando cada vez tensión mayor, para ir conociendo qué va pasando a medida que voy aumentando la tensión. Esto aplica para cuando hacemos una medición de tangente delta, pero fundamentalmente también para una medición de descargas parciales, porque yo puedo conseguir el voltaje en el que se inician estas descargas parciales, mencionaremos más adelante el voltaje incepción. Si estoy midiendo tangente delta, pues puedo ver las diferenciales, qué diferencia hay a diferentes niveles de tensión, y al final, una vez llegado a la tensión máxima de prueba que nos especifique la normativa, pues entonces allí, en una prueba pues de tensión soportada continua en el tiempo, pues mantendremos el tiempo especificado por la prueba. En el caso de una técnica de onda alterna amortiguada, son excitaciones, por lo tanto, se deben cumplir en una prueba de aceptación, por ejemplo, 50 excitaciones al nivel máximo de tensión. Bien, esto sería como el resumen principal de lo que son las pruebas que hoy en día analizamos, cómo envejece el cable, qué defectos estamos tratando de medir. Vamos a hablar entonces, que son preguntas que muchas veces nos hacen, sobre los parámetros importantes en una medición, no solamente de tangente delta, sino de descargas parciales, basados en la normativa, fundamentalmente en la IEEE, como una referencia, ¿no? Bien, entonces, bueno, dijimos que el cable se comporta como un condensador, como un capacitor. Sí, tenemos el conductor central,
la capa semiconductora interna que sella los espacios entre los diferentes conductores que conforman el conductor total, para generar un campo totalmente uniforme, totalmente homogéneo, equipotencial a medida que se desplaza en la longitud del centro del cable. El propio aislamiento, que sería pues su valor de capacidad, que nos va a dar la capacitancia propia del cable. Esto va a aumentar fundamentalmente o proporcionalmente con la longitud, también con el tipo de material, con su constante dieléctrica, y pues variará también con el espesor del aislamiento. Tenemos la pantalla metálica, que es nuestro blindaje del cable conectado a tierra, ¿no? Es nuestra referencia a tierra y nuestra cubierta externa o protección mecánica. Si analizamos este circuito equivalente, quizás un poco más real, sería, bueno, si yo le estoy aplicando una tensión alterna a un cable, a un condensador, pues en realidad también voy a tener el circuito equivalente, pues, para un aislamiento en general, pues, que sería mejor, pues, añadir en paralelo una resistencia. Esa resistencia, lógicamente, tiende a infinito. El caso ideal, cuando medimos la resistencia de aislamiento de un cable sano, tenemos valores en teraohmios, en gigaohmios, valores muy altos, pero lógicamente, pues, si le aplicamos una tensión alterna, tendríamos, si esa resistencia es infinito, toda la corriente total aplicada sería solo de carga del capacitor. Eso sería el valor ideal. Un valor real, pues tendríamos componentes resistivas asociadas a fugas, a la propia carga, etcétera. Y a medida que esa corriente resistiva aumente, sería lo que pueda ser polarizable, el defecto, el daño. A medida que la corriente resistiva aumente, pues si nosotros vemos el diagrama fasorial, la corriente capacitiva adelanta 90 grados a la tensión aplicada. Bueno, justamente la relación entre cuánto aumenta o qué proporción tenemos de corriente resistiva versus la corriente capacitiva ideal, que sería el total, pues nos va a dar justamente la relación. Esa relación nos lo da la tangente, ¿no? Que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces la tangente delta es nos ayuda, es un buen parámetro a determinar sobre la condición del aislamiento. ¿Y qué podemos nosotros obtener cuando medimos tangente delta? Bueno, básicamente va a ver el cable como un condensador, como un capacitor, así que el resultado nos va a dar un estado general del aislamiento, ¿no? No va a puntualizar cosas, ¿no? No podemos decir, mira, este punto está proclive a fallar. No, va a ser un daño generalizado el que podemos ver. Puede detectar la presencia de arborescencias acuosas, el crecimiento de arborescencias acuosas, contaminantes en el aislamiento, humedad, accesorios degradados, problemas de corrosión. Nos puede inclusive referenciar la tangente delta, pero no nos puede discriminar, ¿no? No podemos determinar qué tipo de problema es o que es solamente un problema. No podemos saber exactamente dónde está. Las fallas de cubierta, si el cable tiene un daño en la cubierta, la medición de tangente delta es una consecuencia. Si está dando valores muy altos, ¿por qué? Porque indica que ha ingresado humedad, pero para verificar si la chaqueta tiene o no rupturas, lo conveniente sería hacer una prueba de cubierta. No puedes determinar si la mano de obra está deficiente, un empalme quedó mal hecho, pues si ese empalme no está en presencia de humedad o no tiene ingreso de humedad, el defecto es porque el conector pues se hizo el apriete o se hizo el crimpado, el ponchado del conector de forma errónea, pues allí pues la medición de tangente delta puede ser que no nos va a dar ninguna indicación. Esto sería más bien muy factible verificar y confirmar este defecto, pues así como cualquier problema de instalación particular en un accesorio a través de una medición de descargas parciales. Por eso decimos, son problemas complementarios, pero nos ayudan. Como dice la normativa IEEE 400.2, que debemos medir la tangente delta como procedimiento estandarizado bajo técnicas a baja frecuencia. La 400.2 indica, bueno, debido a que la medición de tangente delta, así como una medición de resistencia a aislamiento, se ve afectado por la temperatura y la humedad, pues no podemos tener un valor absoluto con una simple medición, sino que en su lugar se toman valores promedios de tangente delta a partir de varias mediciones, se toman valores a diferentes niveles de tensión para poder hacer valores diferenciales, el tip up, y se verifican cómo varían esos valores en el tiempo a medida que vamos haciendo la medición en los diferentes valores. La frecuencia de prueba que está estandarizado, donde podemos tener valores para comparar y comprobar el estado de nuestro aislamiento, está hecho bajo la IEEE 400.2,
que sería con frecuencia 0.1 Hz. La normativa pues recomienda medir o exige medir a partir de más de 6 valores y con básicamente en una etapa pues estándar con 3 diferentes niveles de tensión, porque queremos siempre en un diagnóstico, en una medición, no generar una falla o no alcanzar a tener una falla durante la prueba. Queremos ser predictivos y por eso cuando queremos tener diagnósticos del aislamiento, normalmente no aplicamos tensiones que superen las tensiones de fabricación del cable. Por eso a manera estándar se realiza la medición de tangente delta en 3 diferentes pasos que alcanzan hasta un 50% por encima de la tensión de operación, no alcanza hasta la tensión línea a línea, hasta la tensión de fabricación, que sería pues raíz de 3 veces la tensión U0, pero también hoy en día ya se ha empezado a incluir mucho más, inclusive pues algunas compañías petroleras, etcétera, incorporan el cuarto paso, subir hasta tensiones de 2 veces U0. En Europa siempre se ha hecho así, cuando nos basamos en otras normativas como BDE, etcétera, para tener quizás mayor información y al mismo tiempo pues someter al cable a un estrés adicional. De todas formas estamos hablando de baja frecuencia, nunca va a ser el mismo estrés que la frecuencia de operación. Es muy poco probable que un cable en una medición de tangente delta falle. Estas mediciones entre 6 y 10 valores por medición, pues a baja frecuencia toman alrededor de unos 6 minutos a 3 niveles de tensión. Por lo tanto, pues el resultado se puede obtener y sin generar un daño en el aislamiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a 3 diferentes niveles, empezamos a la mitad de la tensión de operación, medimos 10 valores y calculamos un valor promedio. Luego subimos a la tensión de operación, de igual forma 10 valores y tenemos un valor promedio. Aquí nos fijamos mucho porque estaríamos hablando, bueno, a baja frecuencia, pero a tensión de operación, ¿cuál sería el valor de tangente delta? Y luego subimos un 50% la tensión de operación para tener otro valor promedio. Teniendo estos 3 niveles de tensión, podemos calcular un diferencial. Lo ideal sería tener una recta totalmente horizontal y más cercana a cero. Mientras sea totalmente horizontal, no tenga pendiente, pues estaríamos en mejor condición. Y a medida que esa pendiente aumente, pues estaríamos, lógicamente, de una forma gráfica, verificando fácilmente y rápidamente, muy gráficamente, determinar que el aislamiento está en peor estado, ¿no? Comparativamente entre fases, por ejemplo, etcétera, o con el paso del tiempo. Y la desviación o la tangente delta de estabilidad temporal lo que mide o lo que verifica es la desviación mínima estándar, cómo estos puntos varían cada vez que voy tomando una lectura, cada ciclo de tensión que voy aplicando, estoy tomando una lectura y si hay muchísima variación o a medida empieza a aumentar con el paso del tiempo en cada medición, entonces implica pues un mayor daño. La combinación de estas 3 mediciones, nosotros tenemos una tabla o parámetros de valores en la normativa IEEE 400.2 con la que podemos comparar. Y esto nos encanta a nivel de ingeniería para decidir cuál es la condición del aislamiento de un cable. Si no lo dejamos en servicio o no. Lógicamente, una simple medición de tangente delta no va a hacer que cambiemos todo un sistema de cables, pero un histórico que nos permita reconocer la tasa de envejecimiento, cuánto aumentó en tanto tiempo, nos va a permitir pues ayudar a tomar decisión sobre cuáles cables empezar a intervenir, cuáles empezar a reemplazar con la prioridad necesaria, ¿no? Entonces, es interesante tener estas tablas y otra cosa que viene también a partir de muchas preguntas de clientes es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un cable muy largo y la frecuencia que utilicé es menor a 0.1 Hz porque mi equipo no tenía capacidad? Lo veremos dentro de uno de los problemas. Bueno, entonces esta tabla de valores ya no es referencia. Tendrías que hacer tus mediciones propiamente y poder encontrar esa tasa de envejecimiento propia particular a las condiciones con las que las ejecutes. Esta tabla de valores está hecha para cables envejecidos. Por ahí muchas veces sucede que en una prueba de aceptación solicitan hacer la medición de tangente delta para tener una huella inicial. Los cables en su proceso de fabricación requieren un curado del aislamiento, un cierto uso para estar en condiciones óptimas y muchas veces la medición de tangente delta, cuando un cable no ha operado, nos puede dar resultados de condiciones intermedias, de condiciones al parecer de humedad.
y esto mejora con el paso del tiempo. Sí, siempre conviene medir la tangente delta quizás con al menos un año de operación del cable para tener una referencia inicial, y a partir de allí, pues cada 3, 5 años, dependiendo del resultado, poder decidir el tiempo de la periodicidad de la prueba, ¿no? Sí, basado entonces para cables envejecidos es esta tabla, y a 0.1 Hz, bien importante recordar. Bien, ¿qué resultado nos puede dar esta prueba? Que el cable no requiere ninguna acción. Bueno, pues está todo bien. En definitiva, en corto plazo no debemos hacer nada. Podemos volver a hacer una prueba en 3 a 5 años. Que se recomienda realizar estudios posteriores. Bueno, estás en una condición quizás media. Aquí muchas veces esto se entiende como realizar más estudios o estudios, otras técnicas superiores. No, quizás lo que la norma aquí quiere decir es que lo pongas bajo análisis. Quizás pues puedes reducir la periodicidad de la prueba, para reducir el tiempo entre una prueba y otra, para tener una mayor información y verificar, darte cuenta en qué momento pasaría a la acción pues de mayor envejecimiento, donde indica pues que sí se requiere tomar una acción que implicaría pues hacer algún mantenimiento o algún reemplazo. Ahora, eso nos da envejecimiento, pero ¿por qué también debemos sumar actividad o medición de descargas parciales? Bueno, porque con la tangente delta, dijimos, no veíamos problemas discriminados, problemas de instalación, problemas de mano de obra, por ejemplo, terminales mal instalados. Aquí vemos en esta imagen cómo el soporte de un cable, el propio soporte fue apretado demasiado y generó daño en la cubierta externa, pero también deformación en el aislamiento interno. Aquí vemos como un empalme no se rellenó el conector con el tornillo autocortante, no fueron rellenados ni cubiertos quizás con estas cintas alumínicas, y el conector es de aluminio, etcétera, generando espacios con aire donde puede haber actividad de descargas parciales. Así eso lo podemos verificar, podemos prevenir fallas inesperadas, dándonos cuenta de que hay defectos en la instalación, en la calidad de la mano de obra. Todo esto, pues, lógicamente lo puedes verificar previo a la puesta en servicio. ¿Cómo define la normativa qué es una descarga parcial? Esto también lo hemos mencionado muchas veces, solamente de manera muy rápida. Lo define la IS 60270. Hablamos como de la Biblia a la hora de tomar los parámetros de cómo hacer una medición fuera de línea de descargas parciales. Lo define como una descarga eléctrica localizada que solo genera un puente parcial entre dos conductores. En general, pues las descargas parciales vienen a consecuencia de grandes esfuerzos de campo eléctrico dentro del aislamiento o de la superficie. A menudo vienen acompañados de emisión de productos y subproductos, reacciones químicas, formación de óxido nítrico, luz, calor, sonido, el cual pues estando en línea o estando energizado, muchas veces se utilizan equipos de de medición indirecta, como puede ser una cámara termográfica para medir la temperatura, el calor, una cámara ultravioleta para ver la luz generada en la corona de una descarga parcial, el ultrasonido que forma la chispa dentro de una descarga parcial, etc. Estos aparecen como pulsos de corta duración, típicamente menor a 1 microsegundo, y es dependiente lógicamente de la tensión aplicada. Depende de muchos factores, no solamente de la tensión, del tipo del defecto, el tamaño del defecto, del tipo de aislamiento que está presente. Pero recuerden, una vez que se inicia esta actividad de descarga parcial, esto es un depredador del aislamiento, va a ir erosionando el aislamiento, generando caminos de carbono hasta que falle. ¿Cómo la medimos? Bueno, es un valor de carga, entonces utilizamos la unidad de Coulomb. Típicamente hablamos de valores de pico Coulomb o nano Coulomb, valores por 10 a la menos 12, etc. Cuando hacemos un diagnóstico de descargas parciales, lo importante es definir los parámetros de diagnóstico que nos ayuden a decidir, tomar una acción, qué tipo de acción tomar, dependiendo del tipo del defecto. Por eso, pues debemos saber medir los voltajes de incepción y extinción, qué inicia y qué hace, cuál es el punto, el nivel de voltaje en el que arranca estas descargas parciales, y si bajamos la tensión, pues en qué momento se apagan, si proviene de una sobretensión, etcétera. ¿Qué magnitudes tienen a la tensión de operación? ¿Están presentes a la tensión de operación? Sí, y con cuánta magnitud. A mayor magnitud, pues el defecto erosionará mayor el aislamiento y convertirá esto en una falla de forma más rápida. Si podemos hacer una prueba lógicamente fuera de línea, entonces a la tensión máxima de prueba decidida o tomada por la norma, ¿cuál es la descarga parcial de ese nivel de tensión? Ojalá no tengamos ninguna. ¿Dónde está ubicado el defecto? De forma tal que nos permita tomar una acción localizada. ¿Y cuál es el tipo de descarga parcial? Para definir la actividad a realizar. Esto nos puede ayudar mucho el
PRPD, es el patrón de fase resuelta de la descarga parcial. Las medimos, como decimos, fuera de línea, basado en la ISE 60270. Existen técnicas pues, no convencionales con otros equipos, como hemos presentado el PD-Scan y otras herramientas para hacer actividad en línea. Nos concentramos en estas técnicas o estos problemas para pruebas fuera de línea, basado en las IS 6270. Y recuerden que basado en este método es la única forma, la única alternativa en el que yo puedo tener un valor, un resultado en valores de carga, en picoculomnios, en nanoculomnios. Medimos el valor de carga a partir de una carga aparente, a partir de la calibración de un circuito. Y muchos problemas a la hora de ubicar una descarga parcial o de tener una buena medición de descargas parciales, definitivamente pues debe comenzar por hacer una buena calibración. Hay muchísimos problemas, muchísimas consultas que nos hacen, nos envían algunos reportes de medición y cuando vemos la calibración, pues básicamente no está determinando ningún parámetro en el cable, no conoce dónde comienza y dónde termina el cable, no se puede analizar el viaje de señales dentro del cable como para determinar dónde está la falla y si tampoco se mide, se calibra la magnitud de la carga inicial a partir de un calibrador, pues los resultados en magnitud tampoco están certeros. En definitiva, es una medición que no nos da los resultados óptimos. Vamos a ver algunos problemas asociados a la calibración. Recuerden, la calibración debe hacerse de acuerdo a la IS 6270. Esto nos va a permitir saber cuánto es la magnitud de una descarga parcial. Yo calibro con un cierto valor y le enseño al equipo a medir ese valor. Hay que entender para qué se hace la calibración. Bueno, si yo a través de un calibrador conectado al cable que voy a evaluar y con el equipo de prueba conectado también, le enseño, le digo al equipo, mira, yo le estoy inyectando una señal de una cierta magnitud de carga para que el equipo sepa, esta es una magnitud de 500 picoculomnios, de 1000 picoculomnios. Por lo tanto, él ya va a saber esa magnitud de descarga parcial, esa amplitud de descarga parcial, cuánto en realidad es, para que en el resultado que nos muestre ese valor esté certero, calibrado, etcétera. Pues también nos va a ayudar lógicamente a conocer el viaje de esa señal dentro del cable. Nos va a permitir, como en una medición de reflectometría, conocer dónde inicia el cable y dónde ocurre la reflexión, basada en la ubicación del final del cable, pero también basada en la ubicación de los accesorios dentro del cable, como pueden ser los empalmes. Nos va a permitir conocer, le va a enseñar igualmente al equipo a conocer cómo se atenúa el viaje de esa señal dentro del cable y cómo se dispersa. ¿Para qué? Porque luego, cuando estemos aplicando la alta tensión en el cable con el equipo de prueba, con la fuente de alta tensión, ya sea un VLF, un equipo de onda DAC, pues ahora el detector de descargas parciales va a recibir estas señales y puede reconocer a partir de cómo se atenuó, cómo se dispersó. Entonces puede reconocerlas y con ello ubicar no solamente la señal directa que proviene del defecto, sino la señal reflejada que viaja al final del cable y así identificar a partir del viaje a qué distancia se está generando este defecto. Entonces es muy, muy importante hacer una buena calibración que nos permita entonces reconocer las distancias dentro del cable, dónde están generándose los defectos y también pues si no hemos podido hacer una reflectometría previa, pues la misma calibración nos puede ayudar inclusive a ubicar dónde están los empalmes, cuál es la longitud del cable, etc. Normalmente la calibración es automática. Aquí vemos un ejemplo. Este sería el pulso inicial transmitido por el calibrador, inyectado por el calibrador al cable bajo prueba. El calibrador normalmente emite pulsos con una cierta tasa, típicamente un pulso por segundo, y los podemos ver aquí. Estos serían los pulsos que está emitiendo el calibrador, un pulso pues cada cierto tiempo. Durante la medición de la calibración, pues el ruido está presente, el ruido aparece siempre, lo vamos a ver aquí, y vamos a ver la magnitud del ruido. Bueno, del ruido eléctrico, el ruido también nos va a afectar la medición y vamos a ver algunas cosas que podemos solventar. Cada pulso emitido, pues aquí tenemos el lugar del pulso inicial y este pulso que está con este segundo cursor sería la reflexión del final del cable que regresó al equipo. Entonces, a partir de la diferencia o de la distancia, de la ubicación de ambas señales en el tiempo, que es lo que mide al final el viaje de la señal, multiplicado por la velocidad de propagación,
que está asociada al tipo de cable, al tipo de aislamiento, el equipo puede calcular las distancias, ¿no? Entonces ubicamos la distancia al final del cable, pero también vemos cómo se atenúa la señal en el viaje dentro del cable y aprendemos de esa atenuación, y también vemos cómo la señal se dispersa. El pulso inicial tiene un cierto ancho diferente al pulso final. Entonces, a partir de allí, y bueno, bajo ecuaciones propias del software del equipo, él puede reconocer el viaje de una señal que provenga de una descarga parcial cuando estamos en la medición. ¿Qué es importante dentro de los parámetros una vez que ya empezamos una medición? Pues determinar el voltaje de incepción, que sería el primer nivel de voltaje en el que empieza la actividad de descargas parciales. Eso se determina pues subiendo la tensión de forma escalonada, como habíamos mencionado previamente. Deberíamos tener una tensión de incepción por encima de la tensión de operación, si no implicaría que las descargas parciales están encendidas y presentes a la tensión de operación. ¿Y cuándo se extinguen? Bueno, si yo he subido de forma escalonada una prueba y he aumentado por encima del nivel de operación, entonces si aparecen descargas parciales, si aparecen chispas dentro del aislamiento, ¿qué pasa si ahora yo bajo otra vez la tensión? ¿En qué momento estas se apagan? Bueno, deberían también estar siempre por encima del voltaje de operación, pero si están por debajo del voltaje de operación es un problema porque quedan encendidas aún luego de haberse iniciado, aunque la tensión haya bajado a la tensión de operación. Entonces es bien importante conocer esos valores. Lógicamente, pues no, es preferible no tener descargas parciales, por lo menos a las tensiones máximas de prueba. Se recomienda 1.7 veces a cables envejecidos o cables en operación y hasta 2 veces en pruebas de aceptación. Pero si aparecen descargas parciales, que aparezcan por encima del voltaje de operación, como en este caso, pero que la tensión de extinción también esté por encima del voltaje de operación, de forma tal que se apagan cuando el sistema vuelve a la tensión de operación. Si no, si la tensión de extinción está por debajo de la tensión de operación, entonces una vez que se encienden, permanecen encendidas, generando erosión. El caso crítico, el peor de los casos, esperemos que no ocurra, es que ni siquiera hemos llegado a la tensión de operación y ya allí aparecen descargas parciales. Yo tengo una animación que vamos a presentar donde ocurre esto, enviado por un cliente, ¿no? Adelanto un poquito el draft, la última versión del año 2020, creo, de la IEEE 400.3, nos muestra una tabla un poco recomendada de cuál es el nivel de pruebas, tiempos de prueba en función del tipo de técnica utilizada. Bueno, no hablaremos para cables de alta tensión, etcétera, con técnicas resonantes. Las más utilizadas hoy en día serían las BLF y, bueno, las ondas DAC, que también son utilizadas para casos de prueba de aceptación. Bueno, en una onda DAC 50 excitaciones o pruebas BLF de 30 minutos, pruebas monitoreadas. Y si estamos midiendo entonces actividad y presencia de descargas parciales en los accesorios, por ejemplo, la IEEE 386 habla, al igual que la IEEE 400.3, es decir, para el aislamiento, pero también para los accesorios. La 386 se refiere a los accesorios separables, a conectores tipo codos, tipo T, etcétera, que el voltaje de extinción debe ser, pues, de al menos 1.5 veces la tensión de operación. Nosotros no deberíamos tener descargas parciales hasta 2 veces la tensión de operación. Voltaje de incepción debería ser mayor que 2 veces la tensión de operación. Pero bueno, si tenemos descargas parciales a 2 veces la tensión de operación, bueno, cuando estamos determinando el voltaje de extinción, pues estos no deberían ser menores de 1.5 veces la tensión de operación. Si hablamos de la 386, habla de 1.3 veces, 1.28 veces el voltaje de extinción. Entonces, bueno, dejo eso como referencia cuando queremos aceptar un cable. ¿Cómo dice la 400.2 que debemos hacer una medición de descargas parciales? Bueno, dijimos que era escalonado, subir lentamente el voltaje hasta el nivel máximo de prueba. Si aparecen descargas parciales, como aquí se ve, está aplicándose la tensión alterna, y aparecen estos pulsos, estos picos de señal de carga que se pueden medir y se pueden ver en qué parte, en qué tiempo aparecen y a qué distancia el equipo los está ubicando a partir de haber hecho una buena calibración. Si aparecen estas descargas parciales, en el momento en el que aparecen, ese sería el voltaje de incepción. Se debe mantener el voltaje pues, durante 2 a 5 ciclos si estamos aplicando BLF con la 400.2, y luego una vez que se alcanza la tensión máxima se disminuye la tensión para ver en qué momento se apagan y con ello definir el voltaje de extinción.
Si no hay descargas parciales, es lo que queremos, pues se recomienda bajo IEEE pues aplicarlo por 30 minutos, como vimos también en la tabla anterior, y con ello en una prueba monitoreada determinar que el cable está en operación. En las pruebas simples, la IEEE pues exige probarlos por 60 minutos, ya que no estamos monitoreando ninguna variable en el proceso, no tenemos medición de descargas parciales, etc. ¿Qué nos define el tipo de descarga parcial? El patrón de la descarga parcial, el PRPD, que básicamente lo que hace es mostrar la amplitud de estos pulsos de descargas parciales, pero superpuesto con la tensión aplicada, ¿no? Dónde aparece cada una de estas descargas parciales y qué patrón tienen, qué forma tienen, en qué posición aparecen con respecto al ángulo de fase de la tensión aplicada, ¿no? En qué momento aparecen con respecto a la tensión aplicada. Nosotros pues siempre tratamos de ayudar un poco en estos tipos de patrones. Existe alguna bibliografía, por ejemplo, típicamente el efecto corona, que es algo que nos aparece mucho en las conexiones. El corona en gas, normalmente son descargas regulares de igual magnitud, que aparecen solamente en una polaridad en la zona de máxima tensión, en los picos de tensión. Por ejemplo, cuando aparecen en el pico de tensión negativa, vienen asociados al potencial de alta tensión, al terminal de alta tensión, y cuando vienen en el primer semiciclo, pues igual aparecen con igual magnitud, pero solo en el primer semiciclo están orientadas esas coronas más bien al potencial de tierra, ¿no? En alta tensión, en sistemas de alta tensión, tienden a aparecer también en los dos semiciclos, ¿no? Pero normalmente aparecen en un solo semiciclo, típicamente en el potencial de alta tensión, como sería el de la imagen. Bueno, el efecto corona en aceite, los cables de aceite, pues cada vez en media tensión se usan menos, pero cuando hablamos de corona, no en el aire, sino dentro del aceite, pues el patrón corona aparecen en los dos semiciclos, pero con un semiciclo de forma indistinta, de forma irregular. Las descargas parciales del tipo superficial o de cavidades, normalmente aparece un patrón, siempre lo llamamos como una forma M, pero si está en desigual, si aparecen, por ejemplo, en el primer semiciclo, en los cambios de polaridad en el primer semiciclo, con una magnitud mayor que en el segundo semiciclo o viceversa, bueno, dependerá si está orientado el problema cerca del potencial de alta tensión, si el problema está cerca del potencial de alta tensión, o si está cerca del potencial de tierra, aparecerá de forma desigual, pero también siempre aparecen en ambos cuadrantes, en ambos semiciclos. Y cuando hablamos de una cavidad, que es un problema interno en el aislamiento, estos son los que quizás más nos preocupan, no asociados a efectos superficiales, sino dentro del aislamiento, aunque una descarga parcial superficial lógicamente generará un trin eléctrico, empezará a dañar la superficie del aislamiento y con ello provocar una falla, pero las descargas parciales internas normalmente son patrones más simétricos, aparecen orientados en el primero y tercer cuadrante en los cruces por cero, y estos patrones pues son indicativos de un problema. Muchos patrones que nos envían, ¿qué pasa en este caso? Es un caso diferente, pueden ser como por ejemplo ruidos de contacto, una mala conexión, utilizar un terminal, un conector simple que viene con los equipos convencionales tipo lagarto, de conexión a presión, etcétera, puede generar, por ejemplo, este tipo de ruidos, son patrones indistintos a lo largo de toda la tensión aplicada en el PRPD, aparecen de forma como si fuesen un cuadrado, un rectángulo a lo largo del patrón, y normalmente presentan magnitudes iguales, o un potencial flotante. Esto muchas veces pasa, veremos algunas imágenes, por dejar algunas superficies cercanas a la zona de medición, escaleras, herramientas, etcétera, que no están conectadas a tierra, generando un potencial flotante dentro del circuito de medición. Hay que tener cuidado con eso, y generan patrones que se mueven y también son de esta forma. Bien, vamos a ver entonces estos diferentes problemas que nosotros tenemos en unas mediciones, tanto para tangente delta como para descargas parciales, en una prueba que puede ser BLF con onda DAC. Bueno, el primer problema puede ser la capacidad de carga del equipo. Esto lo hemos hablado en otros webinars. Tengo que tener un equipo con capacidad suficiente, con mayor capacidad del cable para que la prueba pueda hacerse a la frecuencia seleccionada y recomendada, o para que el resultado sea confiable. Las conexiones inapropiadas nos pueden dar resultados, patrones que hemos visto que podrían confundirnos de que de verdad haya o no una descarga parcial.
la humedad y la temperatura presente durante la medición nos puede resultar en reportes incorrectos. La corrosión que está presente nos puede afectar la medición, no nos puede permitir hacer un buen contacto a tierra, por ejemplo. Estas puestas a tierras inadecuadas en nuestros países, esperaríamos tener puestas a tierras de un ómnio en subestaciones, menos de 5 ómnios para las conexiones de un equipo BLF, por ejemplo, y muy pocas veces esto se cumple. Entonces, bueno, estos problemas que nos generan, el alto ruido en la medición no nos permite medir nada, tenemos puro ruido, así el patrón no nos permite medir nada, no consigo el final del cable, ¿cómo entonces calibro una medición de esta forma? Tengo mucho efecto corona y este efecto corona está asociado directamente a mi propia conexión. ¿Cómo selecciono de verdad el correcto voltaje de incepción? Muchas veces la propia medición nos obliga a seleccionar el voltaje de incepción, pero este voltaje de incepción, estas descargas parciales están asociadas a una mala conexión, entonces no es un defecto propio en el aislamiento, sino es un defecto de mi medición. Esto cómo lo puedo expresar en un reporte, etcétera. Y bueno, definitivamente los problemas que debería estar en la posición 0, deberíamos empezar por problemas de seguridad, ¿no? En la conexión. Esto es bien importante. Bien, bueno, vamos a muy brevemente hablar un poquito de cómo podemos resolver estos diferentes problemas. Comenzamos por que la capacitancia del cable no pueda ser cargada. En un webinar anterior estuvimos hablando cómo seleccionar un equipo BLF, ¿no? Es decir, mis cables son todos pues de longitudes promedios 500 metros, pues en definitiva es algo que podemos manejar, pero no en un parque eólico, en sistemas submarinos, podemos tener cables de 5, 6, 10 kilómetros. En ese caso, pues las capacitancias de los cables tienden a ser muy altas. Recuerda, la capacitancia del cable depende de la longitud y de la constante dieléctrica del material, pero también depende del espesor del aislamiento. Así que un cable muy largo nos va a dar valores de capacitancias muy altas. Y yo tengo un equipo de prueba que al hacer una prueba de corriente alterna, la frecuencia seleccionada o a baja frecuencia, la frecuencia principal con la cual tenemos valores comparativos, etcétera, es 0.1 Hz, la recomendada. Frecuencias menores se ha visto pues, que provoca también deterioro o resultados no fiables, porque hay que aumentar las tensiones, aumentar los tiempos de la prueba, etcétera. Si nos basamos en la IEC no permite frecuencias por debajo de 0.1 Hz, debe ser 0.1 Hz o las frecuencias resonantes entre 20 y 300 Hz. Bueno, en definitiva, si tenemos que hacer una prueba a 0.1 Hz y nos estamos basando en la frecuencia recomendada en un equipo de baja frecuencia, los equipos tienen una curva de capacidad máxima. Yo estoy mostrando como ejemplo un equipo de BLF de forma de onda sinusoidal de 62 kilovoltios, el típicamente utilizado para pruebas de aceptación de cables de hasta 35 kV. Pues en este modelo, en esta gráfica, podemos ver que el equipo a la tensión máxima que genera, que es 44 kilovoltios RMS, que es la tensión que exige o que sugiere la normativa hacer para una prueba de aceptación, estaríamos en 44 kilovoltios RMS en esta zona. Aquí en el eje X tenemos el valor en kilovoltios. Y en el eje Y tenemos el valor de capacidad. Entonces, a 44 kilovoltios, si nos vamos a la curva inferior, que sería la curva a 0.1 Hz, el equipo tiene 1 microfaradio de capacidad. Bueno, si tenemos que probar el cable a menor tensión, o si es un cable de menor tensión, como por ejemplo, con este mismo equipo queremos hacer una prueba de aceptación de un cable de 15 kilovoltios, la normativa pues sugiere aplicar 22 kilovoltios RMS o 30 kilovoltios pico, entonces estaríamos en este rango de valores. En ese caso pues estamos por el rango de 2 microfaradios, tenemos mucha mayor capacidad, lógicamente, para un cable de menor tensión. La capacidad varía en función de la tensión a aplicar, es algo importante recordar, por eso la curva, y lógicamente también aumenta a medida que nosotros disminuimos la frecuencia, pero es un valor no recomendado o no aceptado por la IEC. Bueno, solo como para hablar de un caso de ejemplo, si aquí están las tablas de valores, dijimos que para un cable de 35 kilovoltios, pues en un equipo BLF seno, debemos probar con 62 kilovoltios pico o 44 RMS, lo que estábamos mencionando. Igual si hablamos de un equipo coseno rectangular, pues las magnitudes son básicamente las mismas, tenemos que hablar
en un cable de 35 kilovoltios, probar con 62 kilovoltios pico RMS, que sería igual en este caso. Direccionado a un ejemplo, esto es una tabla de un cierto fabricante que, bueno, tomé como ejemplo. En la tabla de datos eléctricos nos muestra que, bueno, nos da el valor de resistencia por unidad de longitud, pero también el valor de capacidad por unidad de longitud. En este caso particular es de 0,17 microfaradios por cada kilómetro. Si nos vamos al equipo y a su curva de capacidad, que nos decía que tenía 1 microfaradio a la tensión máxima de prueba, bueno, pues para 1 microfaradio, si el cable cada kilómetro tiene 0,17, nos permitiría probar un cable de casi 6 kilómetros. Así no hay mucha limitación para, como decía, clientes que tengan cables de longitudes promedios convencionales, pero existen cables de mucha longitud donde nos exige utilizar equipos de mayor capacidad. Una alternativa es un equipo coseno rectangular, o nos exige quizás hacer pruebas en secciones, en muchos casos, como una alternativa, etc. ¿Qué pasa cuando tenemos una mala conexión? ¿Qué problemas pueden ocurrir por una mala conexión? Bueno, una inapropiada conexión del cable puede generar muchos problemas. Por ejemplo, incremento de la corriente de fuga, tangente delta elevada. Mira, esto pasa muchísimas veces. Aquí hay casos paradójicos. Me pasó a mí la primera medición de tangente delta que hice. Llegamos a sitio y nos encontramos que el cable tenía, pues, no un terminal convencional como este es tipo exterior, pero tenía un codo, y ahora no tengo un adaptador para ese codo, así que voy a tratar de conectarme directamente, no puedo. Improvisamos un conector aislado para alcanzar el conector interno dentro del codo. Al final, pues el tornillo tenía mala conexión y nos empezaron a dar tangente deltas en un cable, pues, de 3, 4 años de operación. Era la primera medición de tangente delta que se quería tener de referencia y nos estaba dando valores de cables en condición crítica. No solamente eso, pues también nos empezaron a dar tangente deltas negativas. Hablaremos un poquito de eso también. Bueno, esto es un grave problema. Es decir, yo tengo que tener una buena conexión, porque recuerda, la tangente delta mide cuánta corriente resistiva hay versus la capacitiva, pero si la propia conexión genera mucha fuga, la corriente de fuga viene asociada a una corriente resistiva, por lo tanto se suma en la medición y nos da valores de tangente delta muy elevados. Una mala conexión, pues, puede generar una mala conexión, por ejemplo, en una superficie o en un conector convencional donde el propio conector o la forma del conector nos genere efecto punta. Eso, pues, puede inducir a corona, o nos puede hacer efecto antena, y eso nos mete mucho ruido en la medición. Si tenemos mucho ruido en la medición, en definitiva no vamos a poder medir ninguna descarga parcial. O pueden aparecer descargas parciales asociadas a la propia conexión, como las del tipo ruido por mala conexión, problemas de acoples, objetos cercanos a mi punto de medición, corona en la punta, valga la redundancia, por efecto punta. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Bueno, los problemas de conexión, casi en su mayoría, un 99% de ellos, se resuelven utilizando adaptadores adecuados. Adaptadores libres de fuga, libres de descargas parciales, como presentamos. Mira, esto es un conector esférico que le ponemos a un terminal convencional, y este conector esférico, pues, en definitiva convierte este conector, cualquier efecto punta que pueda haber en él por su forma, cualquier concentración no homogénea de campo eléctrico, la elimina, generando entonces un campo totalmente homogéneo. Si no lo ponemos, pues nos empieza a aparecer una corona muy alta en la medición, nos puede incitar a grabar un voltaje de incepción, que hay un problema en el terminal. Si no lo vemos, si no reconocemos el PRPD, hay un problema en el terminal, y no, simplemente es corona en la conexión, que se puede eliminar a través de un kit de conexiones específico. Para un SF6, por ejemplo, para un codo de conexión SF6, hay un kit también especial. Si está conectado a una barra que no podemos desconectar, también podemos utilizar un conector tipo dona, tipo esférico cilíndrico. Eso nos ayudaría a hacer una mejor conexión. En el caso de tener codos, por ejemplo, utilizar un codo que permita, un adaptador que permita ingresar en el tipo T, por ejemplo, y hacer entonces una conexión roscada, y aquí conectamos el cable del equipo. Esto nos permite hacer una mejor conexión que la mostrada en la figura, ¿no? Aquí en este caso se decidió, pues, sacar el cable del codo para poder hacer la prueba, y lógicamente en esta conexión, pues, inclusive el cable sin un terminal, pues va a haber allí
unas corrientes de fuga muy importantes que nos pueda dar valores de tangente delta errados. Pensamos que el cable tiene un defecto y en realidad es simplemente una conexión. En lugar de hacer esto, es mejor utilizar un adaptador específico. Existen inclusive adaptadores tipo codos, en ese caso tendríamos que utilizar una adaptación doble para hacer las conexiones, etcétera, pero se puede buscar una solución que nos dé una solución de una buena conexión que nos permita tener valores certeros, ¿no? Otro problema, la humedad y la temperatura. La humedad, muchas veces hacemos pruebas, llueve, hay que parar la prueba, empezamos después. Esto definitivamente va a afectar los valores de medición de tangente delta por altas corrientes de fuga, igual tangente deltas negativos. Cuando esta pregunta la hacen mucho, ¿qué pasa? Me dio una tangente delta negativa. Puede estar asociado, bueno, a más cosas, pero básicamente a dos razones. La primera, una mala conexión, como mencionaba yo en una experiencia que tuvimos, y el propio conector tenía mucha fuga, pero esa fuga era prácticamente la misma por mala conexión con diferentes niveles de tensión. La fuga era la misma, la tensión era mayor, los valores de tangente delta empezaron a dar iguales o menores a mayor tensión relativa con la tensión aplicada, y entonces al final tenemos valores de tangente delta diferencial negativos. A mayor tensión, pues cuando hacemos la diferencia de la prueba hecha a 50% por encima de la tensión de operación menos a 0,5 veces la tensión de operación, nos da un valor negativo. Pero también puede estar asociado, por ejemplo, a un empalme que tiene mucha agua, un empalme que haya tenido una mala termocontracción o la cubierta no esté bien adherida y le haya ingresado agua en el empalme, pues se hace una especie de bañera, de pileta, de agua, donde se concentra agua, y esto puede hacer que a mayor tensión, la tensión pues podría generar secado, calentamiento, y nos pueda producir tangente deltas negativas, pero no es algo esperado. Si tenemos estos valores, pues van asociados a presencia de humedad. Podríamos repetir las pruebas tratando de secar bien, haciendo mejor conexiones en los terminales, y con ello pues, o tomando lecturas en periodos secos, ¿no? La humedad definitivamente puede darnos lecturas falsas. Es importante asegurarse que el cable esté seco, se pueden usar secadoras, aire comprimido, eliminar toda la humedad presente en las terminales al hacer las conexiones. Esto es un ejemplo en una medición hecha en un cliente en México, donde tomaron una medición de tangente delta y bueno, con magnitudes relativamente importantes, 25.4 por 10 a la menos 3, 19, valores en condiciones intermedias, en un cable que posterior a la lluvia, posterior a un momento de lluvia, y luego pues esta misma prueba se repitió en el mismo cable ya en el momento seco, en un periodo seco, y el mismo cable pues nos dio tangente deltas a valores de tensión de operación menores, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva se puede ver la variación presente con la presencia de la humedad, ¿no? Esto nos va a afectar los resultados. Otro factor importante, muchas veces abrimos la celda y la celda tiene la pantalla del cable conectada a tierra y la pantalla del cable está totalmente corroída en la superficie externa. Eso nos hace generar una mala conexión de nuestro conector. En definitiva, toda la corrosión que esté presente hay que removerla. Es obligatorio removerla antes de hacer conexiones. Temas de tiempo, prisas al hacer mediciones nos limitan poder cumplir, terminar con las mediciones en el tiempo previsto de la parada. Bueno, pero si no eliminas la corrosión presente, pues vas a tener problemas de interferencia, te va a aumentar inclusive también corrientes de fugas, así vas a tener problemas. Y esto lo estamos mencionando en los últimos suministros, quizás a partir también, como comento, este webinar está hecho más a partir de ustedes, a partir de lo que nos preguntan, lo que sucede. A ver, en un equipo de prueba, un equipo BLF es de baja frecuencia, pues la señal que inyecta no es de alta frecuencia, que se puede ver más afectada por temas de alta frecuencia, generan a tierra pues corrientes de altas impedancias por la frecuencia, pero en baja frecuencia pues no debería ser ese problema. Pero el problema proviene en que las puestas a tierras no tienen valores esperados, es decir, equipos de alta tensión deberían estar conectados a sistemas de puesta a tierra con apropiadas o correctas puestas a tierras. Conviene siempre medir la barra de puesta a tierra, nuestro sistema de puesta a tierra cuando estamos haciendo mediciones para asegurar que tengamos valores pues relativamente pequeños.
nosotros recomendamos hoy en día, pues, considerar el equipo de prueba un equipo de electrónica sensible, los cuales pues se recomienda utilizar sistemas de puesta a tierra que las resistencias sean menores a 6 ohmios. Pues aquí dejo algunos estándares de prácticas recomendadas para puesta a tierras de equipos sensibles, de electrónica sensible, bueno, prácticas de puesta a tierra generales en equipos industriales y comerciales. Una posible solución, yo recomiendo siempre cuando cuando adquieres un equipo BLF o cuando vas a utilizar un equipo BLF y no tienes condiciones de seguridad de puestas a tierras adecuadas, donde se te va a meter, además, en estas puestas a tierras, te generan interferencia electromagnética, te van a meter mucho ruido en la medición, dificulta la medición de descargas parciales, etcétera. Al mismo tiempo pueden generarse, si tú tienes altas resistencias de tierra, se pueden generar diferentes bucles de tierra entre la propia puesta a tierra del equipo, que ponemos la carcasa del equipo a tierra, con la puesta a tierra del cable, pero también con la puesta a tierra de la alimentación del equipo. El equipo, pues lógicamente está alimentado con fase neutro y tierra, pero si esa tierra, hay un bucle de puesta a tierra de la alimentación con la puesta a tierra del cable a probar, donde conectamos el equipo, etcétera. Si el cable pasa la prueba, si no tiene defectos no pasa nada, pero cuando el cable falla, lógicamente hay una corriente que está rompiendo el aislamiento en el cable y está retornando por la pantalla del cable al cable de neutro del equipo, pero pasa por la conexión de tierra y puede provocar entonces diferencias de potencial entre la tierra de alimentación, etcétera, generando daño en la electrónica interna de los equipos y se pueden dañar. Así que utilizar un transformador de aislamiento o un transformador de separación, muchas veces se puede conseguir así el nombre comercialmente, nos ayuda a generar un punto único de puesta a tierra, separar físicamente, galvánicamente, la alimentación, el lado de alimentación del lado de prueba. Esto también, pues, además de quitar los bucles de tierra que hemos mencionado, reduce la interferencia electromagnética. Se recomienda entonces utilizar como una solución a estos problemas de ruido o de malas conexiones a tierra. ¿Qué pasa si el cliente no tiene un equipo portátil, si no lo tiene instalado dentro de un vehículo? Esto pues hoy en día conviene para tener un sistema completo, medimos tangente delta, hacemos pruebas, pero también localizamos fallas en el cable. Todos estos equipos instalados en un tráiler, en un vehículo móvil. Si nosotros conectamos, por ejemplo, la puesta a tierra del equipo a la puesta a tierra del edificio, pero el cable de alta tensión y el cable de neutro está conectado a tierra en un punto diferente, entonces nosotros estamos haciendo un lazo de tierra importante y esto aumenta el ruido porque estamos haciendo un alto efecto antena. Hay que tratar de evitar el efecto antena lo máximo posible para que el ruido en la medición sea lo menor posible. No lo conectes de esta forma, quizás mucho mejor si tenemos un sistema móvil, pues sacar, para eso el sistema móvil tiene carretes de cables, normalmente de 25, 50 metros fundamentalmente, y conectarlo todo en un único punto. Inclusive, pues los equipos instalados en vehículos ya incorporan un transformador de aislamiento siempre para evitar el mismo problema mencionado previamente de la alimentación interna de los equipos cuando la alimentación se saca de un tomacorriente que pueda estar a diferentes distancias. Esta sería la forma correcta de conectar. ¿Qué otros problemas cuando estamos conectando el cable he recibido? Pues la mayoría de las imágenes, y le doy gracias a todos ustedes, porque la mayoría de las imágenes vienen de sus consultas. En este caso, fíjate algo. Este es el cable de salida de alta tensión del módulo de descargas parciales. Y tenemos, bueno, quizás si no tenemos un conector esférico, etcétera, bueno, no tenemos alternativa, esta sería la conexión, pero aquí no es el principal problema. El problema es el cable de alta tensión es un cable apantallado, lógicamente, que tiene el conductor central que iría conectado al cable de alta tensión y el apantallamiento o cable de neutro que va conectado a la pantalla del cable que vamos a evaluar. Sí, la pantalla del cable que vamos a evaluar debe estar conectado a tierra y decimos, bueno, esa pantalla está conectada a tierra, yo conecto el cable de neutro directamente a la tierra. Vean aquí el cable de neutro se está conectando a la tierra y no directamente a la pantalla del equipo que sale aquí. Entonces estamos aumentando el efecto antena. Así, si tú aumentas el efecto antena, el ruido en la medición va a ser muy alto y no puede dejarnos ciego ante descargas parciales que estén incipientes, pero que el ruido es superior a ellos. Entonces hay que evitar el efecto antena siempre. En lugar de hacer eso, tratar siempre de conectar el cable de neutro directamente
a la salida del punto de la pantalla del cable, por ejemplo. Tratar de reducir siempre el efecto antena, también no crear loops de tierra, eso también ayuda en la medición, vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo nosotros queremos tener una medición? Que el equipo pueda determinar el lugar del defecto, la distancia del defecto. ¿Y esto cómo lo hace? Recuérdate. Bueno, tenemos que tener una calibración previa que nos indique la longitud del cable, que conozca cómo viaja una señal en el cable. Y esa señal cómo viaja. Si tenemos un defecto en este punto, pues ese defecto, al aplicar la tensión, genera una descarga parcial que va a generar una señal que viajará en dos direcciones. Una llegará al final del cable y la otra viene directo al equipo. El equipo recibe entonces la señal que viene en directo primero y empieza a medir luego el tiempo en que llega su correspondiente pulso reflejado. A partir entonces de esa diferencia de tiempo, el equipo puede decir a qué distancia están generándose las descargas parciales. Por eso es importante tener una buena calibración. El equipo, ¿cómo reconoce que ellos dos provienen del mismo defecto? Bueno, porque conoce cómo se atenúa la señal a partir del punto en que se genera en el viaje del cable, ¿no? Ve cómo se dispersa esa señal y con ello puede determinar cuáles son los dos pulsos asociados a cada descarga parcial y con ello identificar el tiempo de viaje, separación entre ellos, la distancia multiplicado por la velocidad de propagación. Tenemos entonces ubicado el defecto. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros en la propia medición tenemos, en la propia calibración, nosotros no ubicamos el final del cable? Pasa muchas veces. No consigo el final del cable, así que yo pongo el cursor donde parece que es la distancia del final del cable, pero no puedo estar seguro. Entonces le estoy enseñando al equipo, no le estoy enseñando cómo se atenúa la señal, cómo se dispersa. Eso va a hacer entonces generar problemas en la medición. Puede pasar, si tengo un cable muy largo, fíjate algo, esto es un cable muy largo, pero yo puedo reconocer aquí el final del cable, porque es un pulso, este es el pulso inicial y el pulso al final del cable. Hubo una gran atenuación, pero lo pude reconocer. Ese es el final del cable. Una forma de identificarlo es cortocircuitar el final del cable, ir al final del cable y hacer un cortocircuito. Mejor hacer el cortocircuito con un conector, con un jumper, con la propia pantalla del cable, con la conexión más corta posible para evitar poner mayor atenuación. Muchas veces hacemos un cortocircuito al final del cable con el cable que tenemos de 10 metros, entonces le estamos poniendo más atenuación a la señal, no hagamos eso. Pero si nosotros hacemos un cortocircuito, en el final del cable ahora el pulso se puede ver negativo y así podemos asegurarnos que ese es el final del cable y definir entonces los marcadores de la calibración, inicio y fin de cable de forma correcta. A veces sucede que un cable tiene mucha atenuación porque hay un gran cambio de impedancia antes o tiene muchos empalmes, cualquier cosa que nos limita a medir el final del cable. Bueno, podemos utilizar un pulso transmitido mayor, por eso el calibrador trae diferentes rangos de pulsos. Definitivamente a mayor pulso transmitido, pues la resolución que vamos a tener para medir descargas parciales más pequeñas va a ser menor. Mejor tener un rango adecuado a las descargas parciales. Típicamente utilizamos en una buena calibración en el calibrador el valor de 1 nanocoulomnio, que sería lo mismo que 1000 picocoulomnios, porque 1000 picocoulomnios es como el umbral en un aislamiento plástico en que podamos decir, si está por debajo de 1000 parece que la cosa va bien, pero cuando supera 1000, mucho más por encima de 1000, pues la cosa ya hay que tomar una acción de mantenimiento. Entonces, bueno, recuerden, esa atenuación, pues, y dispersión va a variar en función del tipo de cable, sí, pero puede también variar por la condición del cable. Un cable que tiene mucha humedad, las arborescencias acuosas están muy grandes, pasa muchas veces que nos dan velocidades de propagación con valores no convencionales, menores, etcétera. La señal viaja mucho más lento en un cable que está húmedo que en un cable seco, y esto entonces no te permite definir bien la longitud del cable. Por eso en la calibración hay que reconocer inicio y fin de cable para, inclusive si reconoces bien inicio y fin del cable y para que esa distancia, acorde con la distancia física real del cable, te da una velocidad de propagación fuera de contexto, entonces además te va a dar indicación de que el cable tiene problemas de humedad, problemas de envejecimiento, cambios químicos en el aislamiento. Cuando hay muchos empalmes, lógicamente la energía del pulso transmitido se refleja en cada empalme
y vas a tener mayores pérdidas. Bueno, hay que vivir con eso, pero hay que reconocerlo. Por eso una buena calibración implica una buena medición. Y los problemas de conexiones y de seguridad, recuerden, cuando estamos utilizando el equipo de prueba, ya sea un BLF o un equipo de onda DAC, cualquiera que fuese, nosotros estamos operando, la salida de alta tensión sale por el cable de alta tensión y llega a nuestro módulo de descargas parciales, ¿no? El equipo del módulo de descargas parciales, en este caso es un equipo para onda DAC, puede ser por ejemplo el PDS-60, pero cualquiera que sea el modelo, esta zona, es decir, el punto de alta tensión está en la zona prohibida, en la zona de seguridad, es decir, no se puede tocar el módulo de alta tensión estando en operación. Es un capacitor de acople, bueno, en este caso es un capacitor de acople y una inductancia para generar la onda DAC, para generar la resonancia, pero es una zona que ya forma parte del circuito de medición. Eso es lo mismo que la punta del cable, no se puede tocar, lógicamente. Entonces, tomar las consideraciones de ubicación del módulo de descargas parciales de forma correcta, de no poner nada alrededor de él que nos pueda inducir actividad de potencial flotante que nos aparezca como medición de descargas parciales, que nos afecte en nuestro PRPD para definir el tipo de defecto, etcétera. Bien importante considerarlo. Imágenes de clientes en la ubicación del módulo de descargas parciales. Fíjense la separación entre el BLF y el módulo de descargas parciales, pues en muchos casos hay que considerar por seguridad tener separaciones importantes en función del nivel de tensión a aplicar y la cercanía con zonas que están puestas a tierra o no, pues fíjense, miren los patrones, ¿no? Patrones de corona muy altos, en el caso de no utilizar conectores esféricos, de patrones de ruido, de conexiones de partículas de potencial flotante. Miren, estos PRPD no se pueden entender. Entonces, bueno, la conexión, la ubicación, es importante hacerlo. Mira cómo se mejoró la conexión en este caso, se sacó de este punto y se puso sobre una plataforma y el cable de salida de alta tensión no tiene alrededor ningún conector, ningún conductor, etcétera. En este caso, mira, aquí hay una escalera puesta justo al lado de la conexión de alta tensión, generando pues, probablemente un potencial flotante. Es decir, hay que considerar estos factores en la medición, no simplemente por cumplir en el tiempo, hay que hacer las conexiones de forma correcta, tomando estas premisas para tener resultados que nos permitan, bueno, si tenemos un patrón de descargas parciales, en este podamos definir qué hay, ¿no? Como algunos ejemplos. Podemos mostrar uno finalmente. Otro grave problema, me decían, bueno, y si yo empiezo a tener este montón de descargas parciales, como las vimos, asociadas a mala conexión, asociadas a ruido, asociadas a corona, ¿tengo que grabar el voltaje de incepción? Sí, así es. Bueno, aquí les voy a mostrar en esta pequeña animación. Yo estoy haciendo una medición con un equipo BLF seno en un cable que tiene un cierto empalme y estoy aplicando la tensión. Mira, estoy a 0.5 veces la tensión de operación. Y ya, bueno, aparece nada más el nivel de ruido en la zona inferior, no hay descargas parciales, pero si subimos la tensión un poco por encima, arrancamos a 0.5, vamos a subir a 0.7, siempre hay que esperar por lo menos un par de ciclos de tensión, que la tensión se estabilice al valor ajustado, y ahora empiezan a aparecer estos pulsos, estas cargas presentes, mira, en la zona, en el primer cuadrante, en el tercer cuadrante, fundamentalmente muy grandes. Estas estaban asociadas a una descarga parcial superficial por conexión. El cliente no tenía, el cable no tenía un terminal, estaba sin terminales, además estaba conectado directamente con el conector tipo Caimán. Bueno, ni siquiera teníamos tensión de operación y ya hay descargas parciales, hay que detener la prueba y ese sería nuestro voltaje de incepción, lo grabamos. Pero ese voltaje de incepción a 0.7 veces la tensión de operación nos estaría diciendo, mira, ni siquiera alcanzamos la tensión de operación y ya tenemos descargas parciales ubicadas en el punto inicial. Pero ese voltaje de incepción no está asociado directamente al terminal del cable que ni siquiera tenía. Por eso, cuando hacemos un reporte hay que considerar todos estos factores, nos ayuda ubicar dónde está el defecto, está en el terminal a 0 metros, como vimos en la animación, pero también pues nos ayuda el patrón de la descarga parcial y así, en definitiva, pues incluir esta información. ¿Es un voltaje de incepción? Sí, aparecieron descargas parciales allí, pero no están asociadas a un defecto propio del terminal, ¿no? Es lo importante recalcar.
En contrario a eso, pues tenemos esta medición de ejemplo, tenemos un cable donde tenía pues descargas parciales asociadas al terminal inicial, 0 metros, y también descargas parciales a una distancia cercana a unos 170 metros, no en un empalme a 50 metros, estaba libre de descargas parciales. Si analizamos el PRPD, pues nosotros podemos, inclusive con el software, bueno, aquí aparece el PRPD total de todas las descargas parciales que el equipo midió en una fase. Bueno, aquí estamos considerando, mira, aparecen en el primer cuadrante, en los cruces por cero, ¿no? En el primer y en el tercer cuadrante, de forma relativamente simétrica. Ah, pues esto parece una descarga parcial interna en esta posición, que debe ser la de un empalme muy probablemente, o la de alguna deformación del cable, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí en el terminal de inicio? Se pueden separar. Si nosotros seleccionamos solo las descargas parciales en el terminal inicial, bueno, el PRPD nos muestra las presentes en ellas. Mira, otra vez aparecen primero y tercer cuadrante, aparecen más no por los cruces por cero. Esto viene asociado a una descarga parcial tipo superficial en un cable que tiene un terminal de conexión correcta. Entonces, bueno, esta sería pues una forma de detectar una descarga parcial, que hay que hacer mantenimiento, verificar la condición superficial del terminal, limpiarlo, volver a repetir la prueba en cierto tiempo, ver qué magnitudes tiene, etcétera. Bien, solo para terminar, mostrar simplemente en resumen, un minuto los equipos disponibles. En Megger tenemos equipos BLF de baja frecuencia desde 34 kilovoltios que aplica en pruebas de aceptación para cables de 15 kb y mantenimiento de cables de 25 kb con capacidades pues limitadas a 0.6 microfaradios para la tensión máxima. De ahí pasamos a equipos de 45 kilovoltios que permiten hacer con tangente delta integrado mantenimiento de cables de 35 kb, aceptación de cables hasta 25 kilovoltios. Luego pasamos a la nueva versión del equipo BLF sinusoidal de 62 kilovoltios, con una mucho mejor y nueva presentación, no solamente física y estética, sino a nivel de software, con una pantalla táctil más grande y con un software de operación mucho más sencillo. Bueno, los equipos BLFs, si no tienen la medición de tangente delta integrada, pues como por ejemplo el de 34 kilovoltios, se le puede añadir de forma externa. Y a todos ellos se le puede añadir el módulo de descargas parciales, con independencia del modelo, puede funcionar el módulo PDS62 para todos ellos, ¿no? Decía la nueva versión 3 del equipo BLF de 62 kilovoltios, vemos en su pantalla la operación, y en la propia tapa nosotros podemos poner el laptop de operación cuando añadimos el módulo de descargas parciales, que tenemos que hacer allí la medición. En la propia pantalla el equipo de forma integrada sin la laptop, pues podemos hacer las pruebas BLF, podemos hacer la medición de tangente delta, hacer pruebas monitoreadas con resultados que nos muestran el valor resultado dentro de la tabla, y así pues directamente te indica cuál es la condición del aislamiento, buena, envejecida o crítica. En combinación con el módulo de descargas parciales haríamos las mediciones en modo seno con tangente delta y descargas parciales, y en los equipos BLF coseno rectangular, en las versiones de 28, 40, 45, 40 o 60 kilovoltios, añadiéndole el módulo de descargas parciales, se convierten automáticamente en equipos no solo de BLF coseno rectangular, sino también en versiones de onda DAC. Los módulos de descargas parciales entonces serían el modo sinusoidal con una sola columna en un acople capacitivo, en el modo coseno rectangular y DAC con dos columnas para tener el inductor de resonancia, y para cumplir con la normativa de onda DAC o la normativa IEC, que las frecuencias estén en el rango de operación. Cuando quieres probar cables muy cortos, la frecuencia resonante resultante puede ser muy alta. En ese caso, pues opcionalmente puedes añadir un capacitor de acople de 120 nanos que te asegura no superar frecuencias de 500 Hz. Existe la versión onda DAC de 30 kilovoltios, donde no requieres ningún capacitor de acople, todo está integrado en una sola unidad. Es un equipo para hacer pruebas de aceptación de cables hasta 25 kb, con el mismo software, con el mismo modo de operación. Luego está la versión de 60 kilovoltios, que ya mostramos con el módulo de acople, y tenemos también la versión de onda DAC para cables de transmisión, hasta 230 en aceptación y hasta 400 en mantenimiento, con el DAC 300 kilovoltios, con capacidades de hasta 8 microfaradios para cables de más de 30 kilómetros. Bien, con esto pues yo doy por terminada la información de la sesión. Concluyo diciendo, bueno, la aplicación de un programa de pruebas de cables, lógicamente que incluya no solamente las pruebas de tensión soportada, sino los mantenimientos predictivos con tangente delta y descargas parciales,
Este programa pues, es esencial para aumentar la confiabilidad, la predicción de los sistemas de nuestros cables, de ayudarnos a seleccionar y a optimizar los recursos sobre cuándo de verdad empezar a reemplazar los cables y comenzar por los que tienen una peor condición. Comprender estos problemas que hemos puesto aquí, que como digo, les agradezco a la información de ustedes. Si los resolvemos durante la medición, puedes obtener resultados precisos, evitar falsas lecturas, que nos garantice, lógicamente, la confiabilidad de nuestros sistemas de media tensión, optimizando o logrando entonces que funcionen en su mejor nivel, en su nivel óptimo. Bien, con esto doy por finalizada la sesión, doy palabra a Daniela, que nos va a ayudar entonces con alguna información importante y la sesión de preguntas. Así es, muchísimas gracias Ricardo, muy buena información. En realidad tuvimos muchísimas preguntas durante el webinar, así que hoy vamos a cubrir solo algunas y vamos a plantearnos tener un panel más adelante para poder responder el resto de preguntas. En realidad un tema muy interesante, muchísima gente conectada también acá. Muy buenos comentarios también sobre el webinar. Te han felicitado por tu buena presentación, ya que todo estuvo muy claro y muy conciso. Quiero recordarles a nuestra audiencia y quiero invitarles también a nuestro Congreso Internacional de Localización de Fallas, Diagnóstico y Monitoreo en Cables y Líneas Aéreas, el mismo que tomará lugar el 19 y 20 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. La página web ya se encuentra habilitada, está lista, es congresodecablesylíneas.com y yo les voy a indicar un poco más aquí de lo que ustedes pueden ver en la página web del Congreso. Así que ya saben, esa es la página web de la misma. Ustedes pueden también aquí encontrar ya la agenda ya está llena. Ya pueden ver qué temática vamos a tener, quién va a cubrir, qué temas se van a exponer. Así que ya pueden ingresar acá, ver la ver la agenda. También pueden registrarse. Aquí están todos los datos para que ustedes se puedan registrar. Pueden pagar directamente en la plataforma vía PayPal. Así que ya saben, no se olviden acerca de nuestro Congreso Internacional de Localización de Fallas, Diagnóstico y Monitores en Cables y Líneas Aéreas en Buenos Aires, Argentina, el 19 y 20 de septiembre. Voy a volver acá a nuestro webinar y antes de iniciar la ronda de preguntas, quiero recordarles que pueden ustedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @megerlatam. En Facebook, Instagram y YouTube nada más ponen ahí en el buscador @megerlatam y nos van a poder encontrar súper fácil. Les comento que pueden ustedes también enviarnos sus consultas, pueden enviarnos fotos con sus equipos Megger, pueden enviarnos fotos de ustedes en campo. Nosotros muy felizmente las compartiremos también con nuestros seguidores. Así que ya saben, @MeggerLatam en todas nuestras redes sociales. Sin más, vamos a seguir con la ronda de preguntas. Esperamos que Ricardo haya tenido un poquito de tiempo para tomar agua y respirar luego de una intensa charla. Estoy vivo todavía. Sí, perfecto. Entonces, por el tiempo nada más vamos, ya que estamos un poquito pasados de tiempo, vamos a responder 4 preguntas. Así que la primera, Ricardo, nos dicen, ¿cómo se calcula el radio mínimo de curvatura en el cable? ¿Existen tablas para eso? Bueno, eso es buena pregunta. Quizás mejor para un fabricante de cables. Sí, los fabricantes dan en las especificaciones técnicas cuáles son los radios de curvatura particulares, porque depende del tipo de aislamiento. Los aislamientos, por ejemplo, de EPR o etileno propileno caucho son cables mucho más flexibles que el XLPE y permiten radios de curvatura superiores. Hay como una regla del dedo gordo en los códigos eléctricos de hasta 2 veces, máximo 5 veces el espesor del aislamiento, etcétera. Pero quizás siempre conviene ir al fabricante. En las especificaciones, cuando compras un cable, el brochure de especificaciones, así como vimos en la tabla que mostramos de capacitancias,
te dan los valores eléctricos, pero también te dan los valores mecánicos. O sea, la tabla que mostramos durante la presentación de valores eléctricos de un cierto fabricante, donde nos daba la resistencia por kilómetro, las temperaturas de operación, nos daba los valores de capacitancia, etcétera. Así hay una tabla de valores mecánicos y ahí nos va a especificar exactamente cuál es el radio de curvatura. Eso siempre es un dato característico del tipo de aislamiento. Ricardo, la siguiente pregunta, ¿qué tanta posibilidad es probar cables de 110 kb y superiores que estén en servicio? Es decir, ¿estos cables es frecuente que se prueben o solo cuando hay sospechas de falla? Bien, bueno, sí, esta pregunta va orientada, seguro el cliente tiene cables de transmisión, fundamentalmente el webinar estaba centrado en cables de media tensión, por eso quizás no los mencionamos. Quizás pues la respuesta podría servir para todos, no solo para media y alta, o sea, no solo para alta, sino para todos en general. El tema de cómo o cuándo probar el cable, ya sea de 110 o de tensiones menores, si tú lo pruebas cuando tienes una sospecha de falla, yo entiendo, un cable de transmisión no lo quieres sacar de servicio, porque lógicamente un cable de transmisión, las redes de distribución debajo de ella pues son muy grandes. Sacarlo de servicio implica pues un corte programado muy amplio y muy complejo muchas veces, ¿no? O en definitiva pues mayores costos. Entonces, normalmente las líneas de transmisión pues si las puedes sacar de servicio definitivamente es conveniente. Pero muchas veces pues están más orientadas a hacer diagnósticos en línea, ¿no? Si tuviste la posibilidad de instalar, por ejemplo, adaptadores de medición de descargas parciales de forma fija en las pantallas de estos cables o en los terminales de estos cables, de forma tal que puedas ir hacer inspecciones periódicas en línea, con equipos en línea, UHF, mediciones UHF, etcétera. Saber que un cable va a fallar o no, es decir, que la pregunta indica, pues, solamente hacerlo porque existe la sospecha de que hay una falla. ¿Cómo puedes saber que hay una sospecha de falla? Eso, es decir, si no le haces mediciones, no puedes tener una sospecha. Si hiciste una medición, una prueba de aceptación y esa prueba de aceptación tenía información de la medición de descargas parciales, definitivamente si en esa prueba de aceptación, en esa inicial, ya tenías descargas parciales quizás con magnitudes pequeñas, incipientes, pero que tú permitiste la puesta en servicio menores a 1000 picoculombs, en definitiva, si ya están presentes, probablemente las pruebas de aceptación hayan sido con tensiones superiores a las de operación, convendría sacar de servicio en algún momento y ver cuál es la condición actual, ¿no? No hay ¿cómo decir? Una sospecha a partir de no tener información, ¿no? Si tú me dices, bueno, es que hemos tenido fallas que han sacado otros circuitos de servicio y hemos tenido que sobrecargar algunos, bueno, entonces ahí probablemente haya envejecimiento, sería conveniente sacarlos y evaluarlos. Entonces, en definitiva, pues probar los cables, se prueban los cables de transmisión. Nosotros con el equipo de onda DAC de hasta 300 kilovoltios, inclusive esto no solamente se ofrece como un suministro, sino como un servicio, evaluar cables de transmisión, porque dada el nivel de tensión, la importancia en tener una información certera de la condición del aislamiento, pues en definitiva es superior a los cables de media tensión de distribución. No hay muchas veces alternativas de absorción de carga a través de otras líneas por ser líneas de alto consumo. Entonces, conviene hacer las mediciones, conviene hacer cortes programados, así sean cables de transmisión, y utilizar las herramientas que tenemos, las técnicas que existen hoy en día, medir descargas parciales y bueno, y medición de tangente delta también, conocer la degradación propia del aislamiento con el paso del tiempo, que en definitiva te garanticen la operación e inclusive pues terminar con una prueba de tensión soportada. A esos niveles de tensión se pueden hacer con los equipos resonantes o con los equipos de onda DAC para estos niveles de tensión. Sí, se recomendaría hacer sin
Si tiene sospechas de falla, ahora, mejor basada en una información medida, ¿no? Eso es. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta dice, la norma IEC 0502/1 o -1 permite las pruebas en campo de tensión soportada con equipo resonante de frecuencia variable. ¿Cuál es el motivo por el cual no se haga referencia a esta alternativa? Megger no está desarrollando equipos de esta tecnología. Cabe mencionar que en México se está utilizando este tipo de tecnología y el equipo es compacto y fácil de transportar. Sí, a ver, bueno, no es que no hacemos referencia, de hecho la hicimos y la hemos hecho también en otros webinars, los equipos resonantes, como nombra la IEC 60502 raya 2, o si hablamos de equipos para cables de alta tensión, por ejemplo, la 60840 en IEC. Los equipos resonantes generan frecuencias, como la norma indica, entre 20 y 300 Hz. Son valores de frecuencia pues, cercanos a las frecuencias de operación. Los equipos de onda DAC producen estos mismos valores de frecuencia con procedimientos de prueba pues, semejantes. La diferencia es que la tensión no se mantiene de forma continua, sino a partir de excitaciones. En los equipos resonantes la tensión se mantiene de forma continua en el tiempo, así como un equipo BLF, ¿no? Aplicas tensión por 15 minutos, por 30 minutos, por una hora en aceptación en un BLF, por ejemplo. El tema de un equipo resonante es que el consumo de potencia reactiva para alcanzar esas frecuencias es muy alto, así que hace que el consumo de potencia sea elevada, que las dimensiones de los equipos sean importantes, ¿no? Él dice, bueno, tenemos un ejemplo de equipos en México con equipos compactos y fáciles de transportar. Muy bien, equipos pueden haber de tamaños muy pequeños, habría que ver versus ese tamaño y peso, cuál es la capacitancia de prueba del equipo. Así como hablamos en el webinar, la curva de capacidad del equipo BLF, y dimos un ejemplo con el modelo de 62 kilovoltios. Hay que considerar la curva de capacidad de ese equipo resonante para ver qué longitudes de cables puedes probar. Sí, en definitiva, pues para cables muy largos, los equipos no van a ser compactos, no van a ser reducidos para poder producir frecuencias en el rango que esté permitido por la normativa, ¿no? Entonces, pregunta también que si Megger no está desarrollando equipos en esta tecnología. Nosotros tenemos el equipo de onda DAC que tiene la doble ventaja. Produce frecuencias resonantes en frecuencias de operación entre 20 y 500 Hz, permite la IEEE 400.4, pero también cumples con la IEC entre 20 y 300 Hz. En el caso de que superes 300 Hz, puedes poner un capacitor de acople, como mostramos también. Y tiene la ventaja de que estos equipos tienen muchísima capacitancia, pueden alcanzar hasta 10 microfaradios, y tienen un muy bajo consumo de potencia. Se pueden alimentar con generadores de menos de 5 kVA, es decir, generadores portátiles, no con un grupo electrógeno importante. Entonces, bueno, esa sería la respuesta a la pregunta. En Megger no estamos haciendo equipos resonantes, tenemos la tecnología de onda DAC, que como digo, pues te da la doble ventaja. Y está avalado por la normativa. Entonces, siempre con los equipos de onda DAC, pues bajo consumo de potencia, frecuencias de operación, e incorporan la medición de descargas parciales. Así que es una solución ideal. Aclaración, Ricardo. Y la última pregunta, ya para cerrar el webinar. Las arborescencias solo se presentan en conductores cuando estos van en canalizaciones subterráneas. A ver, bueno, en canalizaciones subterráneas, bueno, las arborescencias acuosas las definimos ahí, vimos un poquito cómo era su crecimiento, su formación, pero hablamos de los factores que las generan, que las inician y las hacen crecer, que son, lógicamente, tiene que haber presencia de humedad, definitiva, arborescencia acuosa, tiene que haber agua, tiene que haber un campo eléctrico, es decir, tiene que haber operación, el campo eléctrico se forma a partir de la corriente de carga, y tiene que haber temperatura, ¿no? Digo, alta temperatura, bueno, alta temperatura, los cables pueden normalmente en operación alcanzar 50 grados, por allí, etcétera, ¿no? En condiciones normales. Estos tres factores forman una arborescencia acuosa. ¿Dónde esté el cable? Inclusive los cables podrían estar en
en la intemperie, en canalizaciones superficiales, etcétera. Si la cubierta del cable está rota, ingresa humedad y el cable está en operación, con el paso del tiempo una arborescencia acuosa se va a formar. Yo no las limitaría a que estén en canalizaciones subterráneas, pero lógicamente cuando el cable está directamente enterrado está mucho más propenso a que pueda ingresar humedad en él. Bueno, aunque cuando están también superficialmente, es decir, son actividades diferentes, estando enterrado dependerá del nivel freático, pero siempre habrá humedad. Si está de forma superficial, pues está más expuesto a condiciones de cambio de temperatura, al sol intenso que pueda resquebrajar las cubiertas y permitir en épocas de lluvia que ingrese humedad. En definitiva, yo creería que cualquier cable puede estar sujeto al crecimiento de arborescencias acuosas con independencia del tipo de instalación. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Quiero nada más recordarle a nuestra audiencia que pueden ustedes ver nuestros siguientes webinars en nuestra página web csa.megger.com/webinars, y también queremos pedirles que por favor nos ayuden llenando la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros siguientes webinars. También cualquier cosa que ustedes necesiten, nos pueden contactar a csawebinars@megger.com si tienen alguna otra pregunta que todavía no han puesto en nuestro chat. Quiero decirte, Ricardo, que mientras tú seguías respondiendo a las preguntas, más preguntas llegaron, así que esperen, estén atentos, posiblemente un panel más adelante contigo. Muchísimas gracias a la audiencia por encontrarse aquí, por este tiempo que nos dieron, y muchísimas gracias a Ricardo también. Les recuerdo que este webinar no tiene certificado, así que el día de mañana lo que van a recibir es el link a la grabación del mismo. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, Ricardo. Sin más, voy a proceder a cerrar el webinar.